Digo, listo y gracias. Muy buenos días, Juana Isela, bienvenida. Buenos días, gracias. Buenos días. Con el fin de dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número ST-JDC/89/2021, te informo que el día de ayer, en la novena sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Vinculación con Órganos Desconcentrados del IEM, se aprobó la integración del grupo de entrevistadoras que participarán en esta entrevista. Presentarte a la maestra Mayra Elizabeth López Hernández, directora jurídico-consultiva. Mucho gusto. Mucho gusto, gracias. La maestra Lilibet Álvarez Rodríguez, jefa de la Unidad de Transparencia. Muy buen día. Buen Y día. a la voz, Paula Melgarejo Salgado, consejera electoral. Todo esto conforme a la convocatoria y criterios para ocupar un cargo de vocal en las juntas distritales y municipales para el proceso electoral 2021, así como en el párrafo segundo del artículo 41 del Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, en el que se estipula que la entrevista será aplicada por un grupo de entrevistadores conformado por consejeras o consejeros electorales y titulares de las direcciones elegidos de forma aleatoria, aprobados, por supuesto, por la Comisión Especial. Entonces, esta selección aleatoria fue llevada a cabo en la comisión el día de ayer. El conocimiento de este grupo se te informó a través de un correo electrónico, también precisamente ayer después de que terminó la comisión. Entonces, me gustaría saber si tienes alguna manifestación relacionada con la integración que ahora está integrada para entrevistarte. No, ninguna, muchas gracias. Muchísimas gracias. Daremos inicio a esta entrevista, la cual cada una de nosotras te va a hacer una pregunta vinculada con las competencias que se requieren, las actitudes, aptitudes que se requieren para ser vocal. Te voy a pedir, por favor, que sea concreta, que nos des ejemplos de lo que te haya pasado, que nos digas qué ocurrió, que si es lo que esperabas o no, y cómo lo resolviste. Si me permiten mis compañeras, iniciaría con la primera pregunta relacionada con la competencia de integridad. Y por favor, Juana Isela, ¿me podrías decir para ti cuáles son los valores o actitudes más importantes que debe de cumplir una persona y una servidora pública y cómo las aplicas en tus áreas de trabajo? Bueno, creo que uno de los valores muy importantes, pues, es cumplir con los principios rectores del instituto y hacerlo de manera ética, apegada a la legalidad y para darle certeza a todas nuestras actuaciones. Yo quisiera poner un ejemplo para de integridad. En el 2018 yo fui vocal ejecutiva y tuve ciertas situaciones que, a mi punto de vista, la toma de decisiones fueron fundamentales para llegar al éxito de este punto de integridad, para que ciertamente nuestros principios se observaran con este compromiso de ajustar nuestra conducta para contar con una ética responsable al interés público. En este sentido, el día después de que terminamos nuestro cómputo y tuvimos nuestro recuento, un partido político se manifestó en la Junta. Bueno, de hecho, tuvimos una llamada de órganos centrales y nos dijeron que estuviéramos muy pendientes porque tenían información de que llegaba gente de un partido y que nos iban a tomar la Junta. Es la información que nos dio órganos centrales. Entonces, inmediatamente cuando todos escucharon este rumor, pues la gente se puso muy nerviosa y se querían ir y algunos, por ejemplo, llegó de repente, pero cuando nosotros nos avisan, afuera ya se oía bastante tumulto. Resulta que ya estaban las personas, eran más de 300 personas, como 400 personas, que estaban afuera de la Junta y ya estaban como en enfrentamiento con la policía, que ya estaba la policía municipal y estatal. Entonces, pues yo primeramente implementamos una logística para la seguridad y la integridad del personal y de toda la Junta. También de que no hubiera riesgo en relación al proceso o a nuestros paquetes, pero teníamos todo ya
Básicamente, aunque no tenemos los supuestos exactos, ya órganos centrales y nosotros ya tenemos algunas situaciones que se pueden dar. Y entonces yo traté de calmar a todos, les pedí que por favor no se retiraran, ya teníamos nuestro plan si pasaba algo, pero sí tuve que salir y hablar con este grupo de más de 300 personas, calculo que eran de 300, 400, estimados muy agresivos, y yo hablé con ellos y yo les pedí la importancia de que nos permitieran continuar con nuestro trabajo, de que estábamos trabajando para el proceso electoral, y entonces dialogó con ellos y llegamos a un acuerdo en el punto de que obviamente ellos tenían derecho a realizar sus manifestaciones. Llegamos a un acuerdo de dónde se pusieran afuera de la Junta para que no nos tuvieran problema con nuestra logística, para que no se enfrentaran de ninguna forma con nuestro personal ni con ningún actor que teníamos, incluso representantes, y ellos accedieron a hacerlo. También tuve que hablar con la policía estatal y municipal para pedirles que por favor no se enfrentaran, que si bien es cierto que tenían que estar ahí, que yo ya había hablado con ellos y ya habíamos llegado a un acuerdo, y que en ningún momento se iba a poner en riesgo el proceso electoral. Y también ellos, ya los dos grupos, dejaron de tener esa agresividad y confrontarse con ese diálogo que tuve con ambos, y ellos estuvieron más de una semana y nunca tuvimos ningún enfrentamiento, nos dejaron trabajar, les repito, no, les explican cómo era nuestra logística para que no tuvieran en ningún momento obstrucción, y creo que lo entendieron de manera adecuada porque en todo el tiempo que ellos estuvieron manifestándose, nunca tuvimos ningún problema y pudimos llevar a cabo el proceso electoral o terminarlo en sus actividades de manera adecuada. Y creo que esa toma de decisiones sí es fundamental, porque de no haberlo hecho así, o tal vez de haberlo tomado otras situaciones o incluso de omisión, tal vez el proceso se hubiera puesto en riesgo, y creo que esa fue, a mi punto de vista, una buena determinación, que pues no es nada fácil porque estamos ante un escenario muy crítico donde a veces los ánimos ya están muy fuertes, pero afortunadamente se dio el resultado. Y ese tipo de tensiones a lo largo de todo el proceso también se tienen. Por ejemplo, bueno, esto creo para mí fue de lo más fuerte, pero se llevó a cabo muy bien. También hubo algunas situaciones que a veces se dieron en la entrega de recepción a presidentes de mesa directiva de casilla. En algún momento, tanto un enlace de órganos centrales como un vocal de otra junta querían enfrentarse en este día, y yo les hice ver que ahorita nuestro interés era otro. Nosotros era muy importante que estuviéramos en paz, pero mucha gente no se metió, o sea, mucha gente quería ver tal vez cómo seguía el enfrentamiento, y yo, pues sí, en primer lugar, pues como vocal ejecutiva tengo esa responsabilidad de mantener la paz en el interior y en todo momento. Y yo le hice ver al vocal ejecutivo que era muy importante que pues se mantuviera bien, que no era el momento, que trabajáramos, que íbamos a tener que seguir trabajando en equipo y que lo necesitaban en su junta completo. Igual al enlace, también lo necesitaban completo. Perdón que te interrumpa porque esto está interesante. Por ejemplo, las personas que estaban contigo en estas situaciones, ¿tú observaste una conducta íntegra, una conducta ética respecto a los integrantes de tu equipo? Que te hayan... Afortunadamente no había nadie, nada más estábamos nosotros tres. Estaba uno de los vocales y yo no permití que esto pasara más. Eso, yo no sé por qué la situación se dio tensa en ellos, ¿no? O por qué se dio esta situación. Sin embargo, estábamos nosotros, eran ellos dos, el vocal de organización y su servidora. Entonces, el vocal de organización no hizo nada. Yo fui la que inmediatamente hablé con ellos, dialogué, y afortunadamente no pasó a mayores, o sea, no llegaron nunca los golpes. Yo nada más escuché que intentaban o agredirse, pero no lo hicieron, y además terminamos de trabajar completamente, y después los dos pues acudieron conmigo y me dieron las gracias, porque sí dijeron que pues a lo mejor hay mucho estrés, hay gente, o sea, a veces no han comido, no han dormido,
ya traen demasiado estrés y creo que a veces eso es lo que sucede. Entonces creo que siempre tenemos que tratar de buscar que todo se resuelva de una manera pacífica para hacerles ver que lo que más nos interesa es sacar adelante el proceso electoral. Y nadie se dio cuenta. Obviamente después hicimos una reunión de trabajo con un enlace de órganos centrales, pero como no pasó a mayores, pues simplemente seguimos trabajando. Muy bien, muchas gracias, Juana Isela. De mi parte sería todo. Le voy a ceder el uso de la voz a la maestra Mayra Elizabeth para la siguiente pregunta. Te lo Muchas agradezco. gracias. Buen día. Gracias, consejera. Juana Isela, por favor, de una manera muy concreta y con un ejemplo que tú hayas vivido, cuéntanos qué indicadores te permitieron comprobar que cumpliste la meta esperada y la meta indicada por el instituto. A mi punto de vista, como funcionaria electoral, en el último proceso que yo participé, les comentaba, fui vocal ejecutivo de la Junta Municipal. Y ahí tuvimos un recuento. Pues en estas sesiones, pues los trabajos son interrumpidos y ya la gente, todo nuestro equipo de trabajo, los CAES, ya están muy desgastados, o sea, humanamente ya es un trabajo extraordinario el que realizamos, el que realizan, porque nos vemos con esta situación de que la gente ya viene muy cansada y todavía tenemos que hacer nuestro recuento, porque tuvimos el recuento, y entonces en este recuento ya tenemos una logística, ya está previsto. Lo que no está previsto es que la gente, como lo repito, ya está bastante desgastada y estuvimos trabajando con la mitad de lo que se tenía planeado, porque muchos CAES ya no llegaron, porque tuvieron, no sé qué situaciones en realidad, pero muchos nos manifestaron que estaban muy cansados, algunos tuvieron problemas de salud, etcétera, y entonces estuvimos trabajando con esta mitad, y yo recuerdo aproximadamente ya teníamos 2 días, pero ya cuando estábamos a punto de terminar, ya los consejeros, los CAES que teníamos, ya todos estaban exhaustos. Entonces, órganos centrales, el enlace de Secretaría Ejecutiva me dijo, pues vamos a tener que hacerlo con lo que tenemos porque igual en órganos centrales están peor, ¿no? Entonces no teníamos como la posibilidad en ese momento de traer más personal y teníamos que seguir con el trabajo porque ya las metas están establecidas y no podemos pararlo. Entonces, lo que hice es que yo vi que ya no iban a aguantar el horario para terminar. Y entonces tuve una idea y doblé las mesas que teníamos en ese momento, hablé con los CAES, les expliqué lo que íbamos a hacer, obviamente hablamos órganos centrales, les pareció que la idea iba a funcionar y entonces incrementamos los grupos de trabajo porque nos enfrentamos a que ya tenemos destinado un espacio. Entonces el espacio ya está reducido y no es tan fácil tampoco como incrementarlo todo, porque todo esto, además del tiempo, además del factor humano, pues estamos indiscutiblemente apegados a las formalidades del procedimiento que tenemos que seguir. A lo mejor hay muchas opciones, porque había muchas opciones, muchas ideas, pero teníamos que estar apegados al procedimiento. Entonces, en estricto sentido con el procedimiento, lo que yo encontré para doblar estas mesas de trabajo, fue informado a órganos centrales, estábamos dentro del procedimiento y lo hicimos de esta manera, y entonces fue así como estimé que ya no podían con más de 4 horas, y sin embargo lo pudimos terminar en esas 4 horas para que llegara el siguiente personal y ellos ya se pudieran ir a descansar, porque pues obviamente tenemos también que los consejeros tienen que, ellos a lo mejor no tienen mucho relevo porque no tuvimos todos los suplentes de consejeros, entonces también ese era otro factor que teníamos que ver, y creo que llevar a cabo estos procedimientos, que también
fueron, por ejemplo, impugnados por representantes. Sin embargo, nunca se movieron nuestros números, cumplimos las metas, por ejemplo, de ese recuento lo terminamos perfectamente, impugnaron porque porque ellos establecían que no habíamos cumplido con forma, sin embargo, no procedieron sus impugnaciones porque en todo momento nos apegamos a estas normas y a esta legalidad que teníamos que cumplir, ya con los recursos establecidos y con los procedimientos que teníamos. Entonces, creo que este factor es un indicador para mí muy importante porque estamos hablando de que está en la Junta Municipal, teníamos un estimado trabajamos con 1,500 paquetes, tenemos 1,500 aproximadas casillas, entonces sí es un trabajo mayúsculo que tenemos que cubrir con estos indicadores y creo que lo logramos, no tuvimos ningún inconveniente, logramos el proceso con los recursos operativos, humanos, técnicos que ya contábamos y cubriendo estas formalidades, le repito. Muchas gracias. Gracias, consejera. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Y finalmente le daría el uso de la voz a la maestra Lilibet Álvarez para la siguiente pregunta. Adelante, maestra. Gracias, consejera. Muy buen día nuevamente, Juana Isela. Bueno, yo me voy a referir a la competencia de apego a normas y procedimientos. Por favor, ¿nos puedes dar un ejemplo en donde en alguna de tus posiciones laborales si ha existido alguna normatividad con la que no estés de acuerdo y qué hiciste al respecto? ¿Alguna normatividad con la que no he estado de acuerdo? Que yo recuerde, pues sí, siempre lo que he tratado de hacer es hacer aportaciones en la normatividad. Yo estoy convencida que el trabajo que tenemos en el Instituto Electoral está realizado por gente muy preparada en órganos centrales y cuando llega a nosotros es porque estos procedimientos ya fueron medidos. Entonces, no he encontrado que se hayan salido de la norma, pero sí he encontrado hacer aportaciones. Por ejemplo, en el aspecto de las mesas de recuento para la recepción de paquetes electorales, yo lo que sí estimaba es que podíamos reducir el tiempo que tenían establecido y entonces yo aporté unas ideas que estaban dentro del marco de la legalidad para que por ejemplo, tenían estimado unos 20 minutos. Nosotros, lo que yo solicité fue una logística sin salirme de lo que ya estaba establecido por órganos centrales, que a su vez ya está coordinado con el INE, para que nuestra recepción de paquetes fuera en 5 minutos. Y nosotros tuvimos recepción de paquetes en 3 minutos. O sea, nosotros recibíamos el paquete de 1 minuto a 3 minutos máximo. Pero fue precisamente por esas aportaciones que yo intenté hacer en esa logística. Y creo que funcionó porque incluso, le comento, la meta la superamos, o sea, incluso la municipal del proceso pasado, esto le hablo en el 2018, en el proceso pasado tenían ya, incluso que también ya habían tenido esa recepción y tenían como 5 minutos y nosotros superamos esa meta, pero sí era importante hacérselo del conocimiento a órganos centrales, nos lo autorizaron con anticipación y esas son las observaciones que a veces realizo en los procedimientos, o sea, algo para tratar de eficientarlo más. En este caso sí logramos hacer esta recepción en un tiempo récord y pues eso realmente es muy importante porque se evitan muchas situaciones que pueden poner en riesgo el proceso electoral. Entonces, esta beta para mí fue muy importante, pero es apegada a estas aportaciones y observaciones. Y como ese procedimiento, igual en la logística, también hacíamos aportaciones, igual en la bodega electoral, por ejemplo, ya está establecido el procedimiento para identificar cada paquete y yo hice unas propuestas para hacer un etiquetado que nos permitiera todavía eficientar más esa logística y obviamente como no incide en el procedimiento que ya manda órganos centrales, no la aprueban, porque siempre nosotros tenemos
todo lo que se va a hacer con anticipación. Tenemos la oportunidad de hacer esas observaciones o si uno no estuviera de acuerdo, y también me la autorizaron y entonces pudimos hacer también una logística en la bodega electoral que nos permitió también de una manera muy sencilla identificar el paquete. En este sentido, creo que esas son las situaciones que he vivido, manifestar aportaciones a los procedimientos que ya están establecidos, pero siempre con la autorización de órganos centrales y de las áreas correspondientes. Gracias por tu respuesta. Es todo de mi parte, consejera. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues así que estamos dentro del tiempo. Te agradecemos tus respuestas. Nos queda un minuto. ¿Deseas hacer alguna manifestación? ¿Algo que comentar adicional? Pues no, considero que pues a lo largo de toda mi trayectoria, yo empecé en la materia electoral como funcionaria de mesa directiva de casilla, y de ahí yo siempre he tratado de incorporarme al Instituto Electoral porque la verdad es que me encantó vivir esa experiencia, y en cada proceso electoral después fui consejera electoral, he sido vocal distrital y después vocal municipal, y creo que todo eso me ha ayudado en prepararme para querer seguir adelante en algo más. Cuando ya me siento preparada, entonces sí ya busco, creo que ahora sí estoy preparada para irme a ser vocal, creo que ahora sí estoy preparada ya después de ser vocal distrital a buscar una vocalía municipal, pero siempre a través de esta preparación, este apego a la normatividad, esta vocación de servicio, y he tenido muy buenas experiencias. Creo que he tratado de hacer que esa vocación de servicio se conjunte al equipo de trabajo, porque, por ejemplo, en el 2017 el consejo que tuve fue muy participativo y yo hacía turnos para que se fueran a dormir, y recuerdo que regresaban, dormían 4 horas y regresaban, y ahí sí tenían suplentes, ¿no? Y yo le comentaba, ¿pero por qué no durmieron? Y decía, no, porque usted nos necesita. Y yo les decía, pues muchas gracias, ¿no? Y me decía, es que precisamente un consejero había trabajado conmigo en el proceso 2014, y ella me decía, es que yo recuerdo que usted era la primera en llegar, la última en irse, y usted estaba embarazada, ¿no? Entonces eso nos motivaba mucho. Y yo recuerdo que usted, por ejemplo, cuando su papá murió, mi papá fallece el viernes, y el sábado lo enterramos, y el domingo yo ya estaba en el ensayo prep. Entonces, todas esas cosas que a veces uno hace, que no se da uno cuenta, ¿no? Quedan marcadas en nuestro equipo de trabajo, y que después diga, es que usted me lo enseñó, es que usted nos motivó a esto. En ese consejo también tuvimos, por ejemplo, en el armado de paquetes, no llegaron los CAEs porque dependían más del INE, no dependían mucho de nosotros para el armado de paquetes, y teníamos una logística que hacer el armado en ciertas horas, pero resulta que lo tuvimos que hacer entre nosotros, y pues fue muy bonito porque yo les empecé a enseñar cómo hacerlo, hicimos la logística para hacerlo entre nosotros, y el tiempo que teníamos estimado hacerlo con más de 20 personas, lo hicimos nada más con los consejeros, como en 3 horas hicimos el armado de paquetes de 500, era distrital en el proceso 2017, de un estimado de 500 casillas, y recuerdo que una consejera incluso se puso a cantar. Entonces fue algo muy armonioso, y creo que eso es lo que debemos de tratar de hacer en nuestro equipo de trabajo, porque eso a mí me dio como resultado que cuando trabajamos en armonía y tratamos de sacar los resultados con el ejemplo, se transmite a todos, y pues afortunadamente he tenido muy buenos resultados y muchas satisfacciones. Por eso es que pues me interesa seguir en algo en lo que yo me he dedicado durante muchos años. Muy bien. Te lo agradecemos mucho, Juana Isela. Ha terminado ahora sí ya la entrevista, y gracias por tus respuestas. Al contrario, muy buen día. Hasta luego. Muy buen día. Buen día. Hasta luego.